En 1950, la arquitectura de la ciudad de Guadalajara aún no expresaba una relación de ideas o ideales sólidos que la caracterizaran. La influencia porfiriana y la posrevolución aún no eran relegadas. El movimiento moderno había recién ingresado con supuestos funcionalistas expresados en criterios regionalistas, mezclando formas indígenas con otras típicas expresiones ya consolidadas. La construcción estaba experimentando transformaciones revolucionarias, tanto a nivel mundial como nacional. El llamado modernismo contaba con tendencias bien definidas: el hormigón armado y el acero. Sin embargo, en la ciudad de Guadalajara, la arquitectura no reflejaba estos nuevos conceptos. Con la fundación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, creada en 1948, se vinieron a definir nuevos parámetros. Una institución educativa que reclutó maestros internacionales de diferentes especialidades. Ignacio Díaz Morales, siendo fundador de esta escuela, viajó a Europa en 1950 en busca de maestros. En su paso por Alemania, visitó la Escuela de Arquitectura de Stuttgart, en busca de un docente para la asignatura de Historia de la Arquitectura. Así le fue presentado Horst Hartung Franz, un arquitecto recién egresado con especialidad en urbanismo. Morales, al notar que era un hombre sensato, lo convenció de venir a México a impartir clases. Con un nuevo cuerpo de maestros, la Escuela de Arquitectura de Guadalajara se convirtió en la opción para estudiar arquitectura en el occidente de México, teniendo una gran influencia al oeste y al norte del país. El mismo Matías Goeritz llegó a comentar con entusiasmo el afecto ocasionado por la dinámica cultural de la ciudad, pues Guadalajara se había convertido en uno de los centros experimentales más interesantes del continente. Nació en la ciudad de Quedlinburg, Alemania, el 28 de enero de 1919. Su familia se dedicaba al comercio de vinos. Hartung en su juventud era un gran entusiasta de la fotografía, pasión que durará toda su vida, ya que muchos de sus registros fotográficos constituyen testimonios que provocarán su interés, siendo la base en sus estudios de la arquitectura maya. Estudió en la Universidad de Stuttgart, cursó un semestre en Berlín sobre restauración de monumentos. Terminando sus estudios en 1948, comenzó sus estudios de posgrado de urbanismo, mientras impartía clases en Stuttgart, y en 1950, recién terminado su posgrado, fue invitado a formar parte de la Universidad de Guadalajara. Ya en Guadalajara, contrajo matrimonio con la señora Beatriz Ashida Ochoa, también arquitecto, y alguna vez su alumna. Su matrimonio naturalmente se extendió también a lo profesional. Su labor como investigador, constructor y urbanista tuvo importantes propuestas. Horst Hartung utilizó el concreto como lo había hecho ya Eugene Freycinet, Maillard, Nervi y contemporáneos como Le Corbusier, Torroja y Félix Candela, por dar algunos ejemplos. Categorizando la arquitectura de Hartung como contemporánea mexicana o nacionalista. Hablar de Hartung es hablar de urbanismo, arquitectura e investigación arqueológica. Estas tres pasiones enlazadas entre sí hacen de este personaje una figura admirable y de vasto interés para diferentes grupos estudiosos. Una de sus primeras casas. En la imagen podemos ver una vista desde la alberca. Las líneas claras y simples del diseño de la ventana corrida, la cual se prolonga a la esquina, manifiesta un detalle funcional y de modernidad. Observamos la escalera donde destaca en el diseño del barandal y la vista hacia el jardín.
El área de ingreso es amplia y cuenta con un diseño muy elegante. La perilla de la puerta se encuentra al centro de la misma. La arquitectura funcionalista se hace presente en Casa Ashida. Lo significativo es el volado de la terraza y la pared de vidrio de piso a techo. La terraza con su volado y las ventanas de piso a techo, estructuradas con columnas metálicas, nos remite a la arquitectura elegante de acero y vidrio, como es la de Mies van der Rohe, o quizás la Glass House de Philip Johnson. La casa se encuentra en un gran estado de conservación y parece no haber sufrido grandes cambios. Uno de los cambios que notamos al visitarla es la cantidad de vegetación con la que ahora se cuenta. Sin duda una de nuestras casas favoritas. Esta casa corresponde a la casa personal del arquitecto. El inmueble se desplanta sobre un terreno de 11 metros de frente por 40 de fondo. El diseño respetó a la relación del contexto en cuanto a servidumbres y alturas. Esta fue una de las primeras construcciones en la ciudad que usó el sistema de bloques y nervaduras de concreto armado en las cubiertas. Un rasgo significativo es la volumetría de la fachada, en donde destaca la protección solar de la bancanería, por medio de un faldón que funciona como parasol, rasgo que retomaría después en futuras edificaciones. Una fachada discreta y equilibrada. Actualmente la casa Hartung ha sido modificada, pero aún pueden verse algunos destellos de lo que en algún momento fue. Sin duda fue algo triste encontrarla convertida en un consultorio. La zona donde se construyó abunda mucho este tipo de instalaciones médicas. Uno de los edificios más significativos, localizado en el centro histórico de la ciudad, a tan solo 5 calles de la catedral, en un barrio tradicional de tipo habitacional. No sobrepasa la uniformidad de la zona. El mercado se edifica en la amplitud de una manzana completa. Cuenta con diferentes áreas de venta, restaurantes y almacén bien definidas y separadas. Por la mañana se buscó la protección de los rayos del sol, que es cuando el mercado tiene actividad. Cuenta con una gran plazoleta rectangular que conforma una separación física del arroyo vehicular. Nos ofrece una expresión clara de concreto armado y los recubrimientos de ladrillos rojos vidriados nos dan una sensación de limpieza, un color que se traduce en un regionalismo muy particular. Lo más destacable desde el punto de vista formal son las cubiertas de concreto armado con formas trapezoidales, las llamadas falsas bóvedas mayas. Estas salen unos metros de la edificación para dar sombra y dejan pasar aire para ventilar bien los comercios. Otro detalle que me pareció muy peculiar son las columnas que en su parte superior terminan a manera de pirámide invertida. Sin duda, nos recuerda mucho a esas estructuras mayas a las que Horst tanto admiraba. El estado actual del mercado es un poco desfavorable, para ser sincero, pero no ha sufrido cambios en su estructura y diseño. Es claro que necesita mantenimiento y algo de sanitización también. Veo con mucho potencial si fuese recuperado, tanto por dentro como por fuera y sus alrededores. Ahora mismo se construye un paseo andador a tan solo unas 2 cuadras. Esperamos veamos el resurgir de este mercado, una obra que tanto se lo merece. También conocido como Hotel Casagrande, es un hermoso hotel que cuenta con vista hacia el mar. Está constituido por 3 plantas y 4 plantas distribuidas en 2 edificios independientes. Los balcones de las habitaciones cuentan con una ligera inclinación que les provee de sombra a las habitaciones de nivel inferior. Contaba con un área para recreación o centros de convención.
Es difícil encontrar información sobre el mismo, ya que lleva abandonado mucho tiempo a causa de un terremoto que ocurrió en 1995. Aún podemos ver los diversos volúmenes de la estructura, y a pesar de su estado, aún se encuentra de pie, aunque algunas de sus losas parece que se han vencido por el abandono del mismo. Se construyó una ampliación sobre un edificio ya existente. Se le integró un área para frutas y verduras, pescadería, carnes y servicios. Lo significativo del proyecto estriba en los materiales y el sistema constructivo. La estructura consiste en esbeltas columnas de concreto armado en forma de T, a manera de traves, las cuales reciben láminas metálicas canaladas, concepto que expresa una gran ligereza. Tienen aberturas para ventilación e iluminación en los costados. Al igual que el Mercado Alcalde, cuenta con los distintivos ladrillos de barro vidriado que le dan ese mismo carácter regionalista al edificio. Este edificio se encuentra en gran estado de conservación, aunque los comercios han sido ligeramente alterados, se puede ver muy limpio y aplaudo mucho el estado en el que se encuentra. Cuenta con un espectacular ingreso y escalones que obligan a dirigir la vista hacia el ingreso, acentuado con una cubierta de concreto armado, uno de los voladizos más grandes en la ciudad. Su mezcla de materiales entre piedras, concreto y el color claro en la textura de los pavimentos crean un gran equilibrio visual. Detrás de las paredes de piedra brasa podemos vislumbrar un elemento escultórico bautizado como la familia, que representa la unión de la familia por medio del deporte y la salud. Se constituye por 6 elementos cúbicos de concreto. El más alto es de 8 metros, que es en esencia padre, madre y 5 hijos. En la década de los 60 comenzó una tendencia de sustituir casas unifamiliares, muchas de ellas porfirianas, por edificios de oficinas y o comerciales. Cambios que comenzaron en Avenida Chapultepec, generándose así la zona rosa tapatía. El inmueble, situado en una esquina de planta rectangular, cuenta con parasoles corridos a los lados de la construcción para generar una protección solar interior, la cual es realizada exitosamente, produciendo una transparencia y limpieza estructural que provoca niveles de oscuridad y luz sin obstruir la vista de adentro hacia afuera. Sobresale con fuerza el voladizo. El inmueble, a pesar de tener más de 50 años, sobresale en el contexto por su limpieza formal, que aún le imprime actualidad. El edificio se encuentra en un gran estado de conservación y fue grato observar cómo ha sido recientemente restaurado. En los 50, las características urbanas de Guadalajara presagiaban un desarrollo vertiginoso para una ciudad que ya rondaba en el 1.000.000 de habitantes. Hartung propuso anillos perimetrales y ciudades independientes alrededor de la ya gran ciudad de Guadalajara, que nos remitiría a una planeación europea posguerra, con los centros de las ciudades comunicados por trenes con los suburbios habitacionales. Hartung hizo algunas propuestas para el futuro crecimiento de la ciudad. Propuesta de planeación urbana regional para la zona de Guadalajara, en donde se plantea la delimitación de la ciudad por viales urbanos, implementando un anillo interior o central y otro exterior. El concepto de crecimiento urbano se basa en consolidar asentamientos periféricos a la ciudad. En este caso, está dirigiendo el crecimiento hacia el sur y sureste, específicamente alrededor de la laguna de Cajititlán, El Salto, Zapotlán, Tonalá y la zona este de la población de Chapala. Otra opción de crecimiento sería determinar células o núcleos de asentamientos urbanos entre 7.500 y 10.000 habitantes,
alrededor de otros más grandes, entre 30.000 y 40.000 habitantes, ubicadas en las zonas de las poblaciones ya existentes como Tlajomulco, San Agustín, Zapopan y El Salto, comunicadas por un vial regional o macrolibramiento. La zona industrial en la zona urbana se ampliaría y se crearía otra en la zona de Tequiza. En esta propuesta también se descongestiona la carretera Chapala con una nueva vialidad hacia Poncitlán, Ocotlán, La Barca. A los lados del anillo perimetral separados por franjas de protección, se crearían núcleos habitacionales planificados, constituyendo una franja que rodearía la ciudad, unificándola, evitando la dispersión incontrolada. Mostramos un proyecto de planeación urbana al norte de Guadalajara. En este plano se observa el ordenamiento de esta parte de la ciudad, el cual expone una estructura urbana clara y bien definida por los viales principales, esquema que unifica a las poblaciones de Huentitán el Alto y Bajo. Los núcleos habitacionales se componen de unidades vecinales, con sus centros cívicos, zonas de trabajo y recreativas, aprovechando para ello las restricciones por descubrimiento o arroyos y el paisaje espectacular de la barranca de Oblatos. La inserción del anillo periférico se plantea con cruces bien ubicados, con la presencia de la glorieta, usual en el diseño vial de los 50s y 60s. La propuesta anterior nos muestra la visión de Horst Hartung Franz como urbanista, y lo que pudo ser la ciudad de haberse considerado estas propuestas. Es importante mencionar que fue él uno de los promotores de la investigación arquitectónica prehispánica mexicana. Sus exploraciones por el centro y el sureste del país fueron temas frecuentes en revistas de la época. A él se deben las primeras investigaciones sobre la ubicación y orientación de las estructuras mayas con respecto al Sol y el movimiento de los planetas, lo que posteriormente se le ha llamado como arqueoastronomía mesoamericana. Entre otros estudios sobresalen aspectos volumétricos y constructivos de Mitla y un estudio sobre el Monte Albán. También realizó investigaciones sobre las orientaciones astronómicas de Copán, Chichén Itzá, Uxmal, Palmul, entre muchas otras. Sus extensas investigaciones fueron presentadas en todo el mundo y llegó a ser un gran colaborador del señor Anthony F. Avening, que llevaría los estudios de ambos a Nueva York. A Horst Hartung nunca le dejó de fascinar la arquitectura precolombina y realizaba un viaje de investigación a estos asentamientos por lo menos una vez cada año. De hecho, obtuvo su doctorado en Planeación Regional Urbana por la Universidad de Stuttgart en el 71, con su tesis Los principios de la planeación de los centros cívicos y ceremoniales mayas. Hartung falleció el 18 de julio de 1990 a causa de un accidente automovilístico. Sin duda fue un hombre visionario y de gran trayectoria.